¿Cómo está? ¿Cómo le va? Le recibimos, como siempre, un honor, información económica y financiera lista para contársela. Hoy vamos a hablar de Argentina en primer término. La Bolsa de Buenos Aires se desplomó más de 8% este lunes tras últimas modificaciones en el gabinete ministerial. Entre tanto, el tipo de cambio ha registrado una leve, muy leve apreciación de 1,58%. Se esperan muchas, pero muchas más presiones en este sentido. Al presidente Donald Trump parece que no le ha bastado con la aplicación de los primeros aranceles. Tiene más listos para aplicar a productos chinos por supuestas políticas inaceptables, insiste en esa calificación, y otros a vehículos y componentes importados desde Canadá y México. En Colombia, tras el triunfo que muchos consideran es el retorno indiscutible del uribismo al Poder Ejecutivo, queremos repasar su plan para gobernar Colombia, es decir, el de Iván Duque, el candidato ganador, y en qué se traduce esta victoria de la derecha. Lo vamos a abordar en nuestro expediente económico. Comenzamos. Hablemos del estatus del acuerdo entre Mercado Común del Sur, Mercosur y Unión Europea-UE. Sigue en veremos, ese es. Pese a la presión de los gobiernos de Mauricio Macri y Michel Temer, de Argentina y Brasil respectivamente, de firmar a como dé lugar este acuerdo de libre comercio con los europeos, el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, ha dicho que asume la presidencia del bloque Mercosur sin intención de negociar con la Unión Europea a cualquier precio y sin ánimos de perder el tiempo en negociaciones eternas. Recordemos que las conversaciones no han mostrado mayores avances, están completamente estancadas, dadas las diferencias que prevalecen respecto a la entrada de productos al bloque europeo, sin dejar de mencionar las amenazas que suponen estos acuerdos, pactos de esta naturaleza que además de asimétricos comprometen la soberanía de los países integrantes. Ayer lo decíamos, la semana movida en Argentina ya arroja sus primeros resultados. ¡Qué movida! Este lunes la Bolsa de Buenos Aires cayó 8% en la víspera de la renovación de las famosas LEVAC. Distintos medios y agencias internacionales destacan que esta precipitación de la bolsa se vio afectada por las fuertes caídas en los precios de energéticas y acciones bancarias en medio de una volatilidad innegable del mercado y del apoyo financiero del Fondo Monetario Internacional. Metamos entre comillas esa palabra apoyo. El índice Merval se redujo a 28.253 unidades, fuertemente presionado por las acciones de compañías energéticas que se desplomaron tras la salida de Juan José Aranguren del equipo gubernamental, específicamente cartera de energía. Mientras el tipo de cambio cerró en 28,40 pesos por dólar, con una leve apreciación de 1,58% a la espera de la renovación de las LEVAC por al menos un tercio de sus reservas. Para hoy estaba pautado el vencimiento de estas letras. Entre tanto, esta pequeña apreciación del peso argentino sobre el dólar tuvo su repercusión en México, otra de las llamadas economías emergentes de la región, que vio también una apreciación de 9 centavos de su moneda local, fijándose en 20,53 pesos por dólar estadounidense. Sin embargo, el peso mexicano ha sufrido caídas consecutivas de depreciación semanal que han tenido que ver con un incremento sostenido de las apuestas especulativas netas contra la moneda local en el mercado de futuros de Chicago, presionada además por la incertidumbre ante las mega elecciones, ante los complejos comicios del próximo 1 de julio que están signados por una violencia política generalizada. Nos vamos a Bolivia. Captó 433,6 millones de dólares en remesas en lo que va de 2018. Esto lo dice el Banco Central de la Nación Altiplánica. Recibió el país entre enero y abril de este 2018 433,6 millones de dólares, repito la cifra, por concepto de remesas familiares enviadas desde el extranjero. Este monto representa un incremento de 10,5 puntos porcentuales respecto a igual periodo anterior, siendo por país de origen España con 34,2%, Estados Unidos 17%, Argentina 14%, los lugares desde donde mayormente son enviadas estas remesas. Seguidamente está Chile y Brasil con 11,4% y 10,01% respectivamente. Ahí está la gráfica con los porcentajes detallados.
Colombia nos ha partido el corazón. Se anotó este martes un golazo en su debut mundialista y vaya que lo celebramos por un gol que no le fue suficiente a la selección cafetera para llevarse su primer triunfo en esta cita. Muy a pesar de los esfuerzos del guardameta David Ospina, el estreno de Radamel Falcao en un mundial y la entrada de James. Entrada sorpresiva, pero como este no es un espacio deportivo, vayamos a lo económico. Quienes sí se han anotado una victoria completa son los productores del país cafetero. Han exportado a Rusia 38 millones de dólares en alimentos para esta cita mundialista. Detalles. De acuerdo a cifras oficiales, las exportaciones del sector agropecuario colombiano al país anfitrión de la Copa del Mundo se incrementaron en un 46,8% en lo que va de 2018 para satisfacer la demanda de millones de hinchas que están en Rusia. Entre los productos con mayor exportación destacan carne, café, bananas, cacao, frutas, pescados y hortalizas, entre otros, siendo las bananas las que alcanzaron una mayor presencia con una variación de 18.004%. Colombia produce 30 millones de toneladas de alimentos aproximadamente, de los cuales exporta cerca de 3 millones. Los aranceles aplicados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, están impactando al mercado petrolero. China reemplazaría el crudo de Estados Unidos por el de la República Islámica de Irán. Esta decisión que ha tomado el gigante asiático golpea un negocio que hoy día supera los $1.000 millones mensuales y afecta a petroleras estadounidenses tales como la ExxonMobil y la Chevron, cuyas acciones han caído entre 1 y 2% desde el viernes pasado, mientras los precios del crudo estadounidense han caído 5%. La medida recíproca surge luego de que el magnate republicano comunicase que impondría a partir del 6 de julio fuertes aranceles sobre varias importaciones de China valoradas en $50.000 millones. Así las cosas, el mercado petrolero también impactado por esta decisión que pareciera que va a devenir en una verdadera guerra comercial. Reviso referentes petroleros aprovechando que estoy hablando del área. Brent, de referencia en mercados europeos, el petróleo que se produce en Mar del Norte está en $75.18 por barril tras haber perdido en las últimas horas 0,14%. En el caso del Texas Intermedio, que se produce en Oklahoma, Estados Unidos, en $65.07 por barril, estamos viendo el marcador, perdió 1,03% en estas horas. Y la cesta OPEP está en $71.09 por barril, pérdida de $1.07. Vemos que los tres referentes han registrado pérdidas, aunque muy poquito, y los precios siguen estando por encima de los $60, en otro caso por encima de los 70, en el caso de Brent y la cesta OPEP. Bueno, así despedimos esta primera parte de nuestro impacto económico, hacemos una pausa muy breve y a la vuelta vamos a hablar de cómo Francia se suma al cinturón chino. Ya les cuento. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue con su política guerrerista en materia comercial, algo avanzábamos en la primera parte, pues ha ordenado a la oficina del representante de comercio que vaya alistando aranceles adicionales, nuevos impuestos, en este caso de 10% contra China, porque insiste en que las políticas del país asiático son inaceptables. Los impuestos adicionales por un valor de $200.000 millones que Trump ha amenazado con imponer contra China entrarían en vigor según el magnate si Beijing vuelve a aumentar los aranceles sobre mercancías estadounidenses. Trump ha dicho: no parece que China tenga la intención de cambiar sus prácticas injustas relacionadas con la adquisición de propiedad intelectual y tecnología estadounidenses. En lugar de alterar esas prácticas, ahora está amenazando a las empresas, los trabajadores y los agricultores de Estados Unidos, que no han hecho nada malo. Agregando además que estas tarifas entrarán en vigencia si China se niega a cambiar sus prácticas y también si insisten en seguir adelante con las nuevas tarifas que han anunciado recientemente. A Trump le molesta que China se defienda de los aranceles que él le impone, basando en un informe unilateral hecho por el propio Washington.
Recordemos que la semana pasada Estados Unidos impuso aranceles por un valor de $50.000 millones contra el gigante asiático, que entrarán en vigor el 6 de julio próximo, a lo que China respondió adoptando un arancel del 25% sobre 659 productos estadounidenses, también valorados en $50.000 millones. Y sin duda alguna son políticas arancelarias, que están poniendo en vilo a todo el mundo, incluso a los que habitan y producen en casa. El magnate amenaza con aranceles también de 25% para vehículos y componentes importados desde Canadá y México, desde estas dos naciones vecinas, y habrá que ver también si esto repercute en las negociaciones para la remodernización del TLCAN. El impacto de estos aranceles sería mucho mayor que el que han tenido los aplicados contra China, porque la fabricación automotriz se ha integrado entre los tres países durante casi un cuarto de siglo, debido en gran parte a este tratado que acabo de mentar, el NAFTA, conocido también así por su sigla en inglés. A diario, a través del puente Ambassador que conecta a Detroit y Canadá, circulan unos 7.400 camiones cargados en su mayoría de piezas de automóviles. Esa circulación podría disminuir si se imponen aranceles automotrices mucho más amplios. Los expertos en la materia dicen que interrumpirán una cadena de suministro de partes simbiótica de hace décadas, elevarán los precios de los vehículos, reducirán las ventas de autos nuevos, costarán además empleos en Estados Unidos, Canadá y México. Expertos aseguran también que esto, en vez de poner a Estados Unidos de primero, podría ralentizar su economía, y hay quienes destacan además que esto estaría siendo utilizado como arma para destrabar las negociaciones para obtener un nuevo acuerdo de libre comercio para América del Norte, un nuevo TLCAN. No está muy claro qué sucederá después. Trump ha hecho este tipo de amenazas y luego no las ha cumplido, pero a veces lo ha hecho. Ya ha impuesto aranceles a las importaciones de acero y aluminio de un grupo de países, incluidos Canadá y México, por lo que podría cumplirlos. Esta podría ser una estrategia de negociación para volver a encarrilar las negociaciones estancadas sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Usted simplemente no sabe, pero ya ha recibido aranceles sobre algunos vehículos importados de China y partes de China, y entonces sería coherente con su historial ahora seguir adelante e imponer estos en otros países. Pero lo que me dicen casi todos los expertos en el negocio es que realmente devastaría la industria automotriz norteamericana. Bueno, y China da la bienvenida a Francia, que se incorpora a la iniciativa La Franja y la Ruta, un hecho que se da luego de que el Senado francés publicase un informe de evaluación de la iniciativa, el primero en este tipo, realizado por el país europeo el 12 de junio. En este texto, en este informe, se pide que Francia desempeñe un papel positivo en la Franja y la Ruta, que tiene por objetivo promover la coordinación de políticas, la conectividad de las instalaciones, el comercio sin trabas, la integración financiera y el fortalecimiento de vínculos entre los pueblos de China y todos los países que están vinculados a este proyecto tan ambicioso. Beijing está listo o lista para discutir con París todos los detalles de esta cooperación. La parte china ha notado el informe publicado por el Senado francés y apreciamos y agradecemos la disposición proactiva de Francia para unirse a la iniciativa La Franja y la Ruta, que es un programa abierto e inclusivo para la cooperación internacional y sigue el principio de contribución conjunta, amplia consulta y beneficios compartidos para que todas las naciones involucradas puedan desempeñar su función y beneficiarse de ella. En cooperación concreta, otorgamos gran importancia a que todas las paridades sean cómodas, se mantengan abiertas y transparentes y sigan normas y reglas internacionales reconocidas. Estamos listos para trabajar con los países europeos, incluido Francia, para analizar los medios específicos para cooperar en el marco de la iniciativa La Franja y la Ruta, coordinar nuestras estrategias de desarrollo, ampliar los intereses compartidos para asegurar un mayor nivel de beneficio mutuo y resultado para ganar. Nos queda pendiente una pausa, vamos a hacerla de inmediato, les espero en esta mesa de análisis. A la vuelta anticipo qué le espera a Colombia a partir de la victoria de Iván Duque, candidato del uribismo el pasado domingo 17 de junio, se lo vamos a contar en nuestro expediente. Una primera radiografía, un primer análisis.
Finalmente Colombia decidió. El próximo 7 de agosto Iván Duque ocupará la Casa de Nariño y gobernará durante 4 años consecutivos, tal cual establece la Constitución de este país. Su arribo a la presidencia para muchos constituye el regreso del uribismo al Poder Ejecutivo. Y vaya peligro. Repasamos su plan para gobernar Colombia y en qué se traduce este triunfo electoral. Ahondamos. El candidato del Partido Centro Democrático, Iván Duque, se impuso en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Según datos de la Registraduría Nacional, Duque obtuvo el 53,98% de los votos frente al 41,81% logrado por Gustavo Petro. Su intención, a todas luces, es mantener contentos a unos pocos que vienen beneficiándose sin producir, sin hacer nada. Duque representa lo que en Colombia llaman el uribismo, las ideas, políticas e intereses del derechista expresidente Álvaro Uribe, lo que hace pensar a muchos que las tentaciones autoritarias podrían estar a la orden del día. Bueno, puertas adentro, queda por ver cómo el uribista responde al ingreso de Colombia en el llamado Club de las Buenas Prácticas, toda vez que el pasado 30 de mayo se firmaba la adhesión del país a la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, que a cambio de la eterna promesa de la llegada de capital productivo extranjero al país, ha introducido en los países mayor carga tributaria, reforma pensional, privatización del sistema, flexibilización laboral, que al final todo esto condiciona y restringe el margen de maniobra para políticas públicas cambiarias y monetarias que terminan restando soberanía en materia económica y en otras áreas fundamentales. El plan de gobierno de Duque se centra en la búsqueda de mayores mercados internacionales para los productos colombianos, la simplificación del sistema tributario para empresas y personas naturales, el establecimiento de incentivos a la inversión, el desarrollo del mercado de capitales para generar mayor participación en la bolsa, la potenciación de las empresas exportadoras a través de los tratados de libre comercio en los que participa Colombia. Plantea también la austeridad. El discurso de Duque apela al equilibrio fiscal únicamente por la vía del recorte de los derechos sociales, sin corregir el enorme derroche de recursos a favor de unos pocos. Su planteamiento no vislumbra soluciones en lo referido a la distribución de la tierra en el país. En la actualidad, el 1% de la población más rica, junto con las compañías transnacionales, son dueñas del 81% de las tierras cultivables. Por el contrario, se espera una agudización de este drama. Duque es heredero de un país sometido a políticas neoliberales que lo ubican como el 7º más desigual del mundo, el 2º de América Latina y el 3º con el mayor índice de pobreza extrema en la región. Un país que dentro de sus debilidades tiene un modelo de apoyo a un sistema bancario que ha logrado financiarizar la economía, con alta tasa de rentabilidad gracias a la especulación y sin destinar mucho a la economía real. Un modelo al que Duque parece hacerle guiños. Desde el año 2011, Juan Manuel Santos comenzó el proceso para que Colombia fuese admitido en la OCDE. Este 2018, justo antes de culminar su mandato, la OCDE accedió, pero uno de los comités, el de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales, tras una evaluación sobre el sistema laboral y social del país, pidió trabajar en la tercerización y la informalidad laboral en Colombia, que viene a ser la más alta entre los países de la organización, pues actualmente alcanza el 45,3% de la fuerza trabajadora masculina, mientras que en la femenina es de 49,4%. Una segunda revisión se vincula con el cumplimiento de las leyes laborales, donde se reconoce la debilidad institucional del país en este ámbito. En un tercer punto, el comité OCDE sugiere al Estado colombiano avanzar en las negociaciones colectivas con los trabajadores, pues a pesar de contar con un marco legal que protege las libertades sindicales, habrían aún prácticas de discriminación. Por último, pidió disminuir los índices de impunidad en los crímenes vinculados con la violencia antisindical, de modo que el ingreso en la OCDE obligará a tomar medidas en las líneas ya conocidas por las políticas neoliberales, que han demostrado ser poco efectivas en cuanto a su reactivación económica y justicia social. Y puertas afuera, ¿qué lectura se tiene del triunfo de Duque? Bueno, al respecto hay un artículo de Javier Tolcachier publicado en la página web de nuestra casa informativa, en el cual se lee, entre otras cosas, esto que voy a narrar. Desde el punto de vista de la política exterior, el triunfo de Iván Duque representa un refuerzo de la actual política colombiana subordinada a Estados Unidos. La elección de Duque por quienes le respaldan augura el retroceso de los procesos de integración soberanos. Agrega el artículo que Duque será un presidente débil en manos de la oligarquía y las fuerzas partidocráticas a su servicio, lo cual producirá una acentuación del neoliberalismo y la propiedad concentrada de la tierra, las finanzas y los medios, alejando toda posibilidad de acortar o disminuir las enormes brechas de desigualdad. En definitiva, en términos geopolíticos, todo indica que el nuevo presidente seguirá con la política del
abramos comillas, partido único de dos cabezas. Y cierro comillas allí, de ser apenas un satélite de los intereses estadounidenses en América Latina. Bueno, ya para finalizar, el tiempo será el que diga si Iván Duque tiene carácter, no solo carácter, y voluntad suficiente, porque es una cuestión de voluntad para navegar las aguas turbulentas de un país acosado por la corrupción, con una economía estancada, que requiere reformas estructurales, no hay tantos recursos como antes, momentos de convulsión generalizada y la paz amenazada en algunas regiones por el creciente poderío de bandas criminales, asesinatos de líderes sociales. Por lo pronto, lo que queda claro es que la irrupción de una candidatura de centro-izquierda, que la irrupción de una candidatura progresista como la de Gustavo Petro es un auténtico y promisorio parteaguas en la historia colombiana y no sería aventurado decir que marca el comienzo del fin de una época de tradicional bipartidismo de la derecha. Colombia estuvo cerca del cambio, Colombia acarició el cambio y ahora tiene la responsabilidad esa fuerza que ha emergido en la arena política de actuar como una suerte de muro de contención y prepararse para nuevas batallas. Así despedimos nuestro impacto económico. Llegamos al final. Recuerde que puede seguirnos en @TelesurTV y @LuciaTelesur. Sigue en sintonía de nuestra casa. Chao.